buenos días. Estamos ya con ustedes dando inicio a este su programa favorito, Salud desde el Alma. Estamos siempre con ese entusiasmo, con esa alegría de poder entrar en contacto con ustedes y entregar así estos minutos de reflexión, de análisis y sobre todo de despertar de la conciencia. Estamos pues así dando inicio. Y hoy día les tengo una sorpresa gratísima. Ya muchos de ustedes lo habrán escuchado en nuestro programa porque lo hemos invitado, dado la calidad de entrevistado que es, entonces lo hemos podido y hemos tenido la suerte de que él nos aceptara a esta entrevista. Se trata del doctor Edmundo Vera Manso. Él es psicólogo industrial, es periodista. Bueno, yo no recuerdo ya tantos títulos que tiene porque sí que ha estudiado, ha investigado, ha trabajado principalmente en la docencia, en todos los niveles del sistema educativo. Así que ya pueden imaginarse ustedes la experiencia que tiene y por eso nosotros queremos ahora aprovechar una vez más su presencia. Buenos días, doctor Edmundo Vera Manso, bienvenido. Y me gustaría que conversemos algunas cosas relacionadas con la educación, que es el tema primordial que usted lo ha venido ya investigando y sobre todo experimentando y queriendo pues hacer algunos cambios fundamentales para que los seres humanos tengamos mejor futuro si sabemos desde muy pequeños de recibir orientación apropiada. Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días. Hay dos puntos claves en la vida. Ajá. El uno es que todos tenemos un don, tenemos una aptitud, tenemos un talento más desarrollado que otro. Todos, sin excepción. Y el segundo paso es tener conciencia de ello y recibir una educación adecuada. Pero la tragedia de buena parte de la humanidad es que sus mejores cualidades se desperdician. Ya, y eso se debe a... Se debe a un sistema anacrónico de educación mundial que lo utiliza esto como una forma para dominar a las personas, para que las personas no se desarrollen. No se puede concebir, en el caso del Ecuador, pero es así la mayoría de los países, que desde 1830, que somos un país libre, nunca hemos cambiado el sistema de promoción en el bachillerato. Ajá. Que hace que una persona, por ser malo en una materia, tenga que repetir el año en las que ya aprobó. No se pregunta en cuál es tu talento mayor. Solo necesitamos uno de los 8, según Howard Gardner, para que nosotros podamos desenvolvernos. Sino que está viendo en qué eres malo para quedarte. Y se da la tragedia que muchas personas llegan a estudiar tan solo hasta la aptitud menor que tenían, la menor. Y de ahí nos lleva a plantear una tesis. Durante 40 años yo peleé por un principio, planteado por el famoso médico, filósofo y educador Henry Ballon, que en 1945 planteó el plan de reforma Langevin-Ballon con un físico muy famoso. Y él dijo que la educación debe permitir que toda persona, la educación debe tener un principio que se estudie hasta el límite de las aptitudes. Y segundo, que la sociedad tiene que dar los medios para que pueda estudiar. ¿Eso hace cuántos años ya se planteó? Desde el 45. Mire. Y yo desde el 74 he empujado ese principio. Y recién hace 2 o 3 años me di cuenta que no es solo un principio, sino un derecho. Que todo ser humano debe tener el derecho de exigir una educación hasta el límite de sus potencialidades, hasta el límite de sus aptitudes, hasta el límite de sus talentos. No ponernos a pensar en qué no servimos, en qué no podemos, es un absurdo, sino ver en cuál es nuestro mayor talento, nuestra potencialidad, recibir una educación adecuada hasta ese límite, porque todos tenemos un límite. Pero eso lamentablemente no se hace. Qué problema grande, en verdad, porque cuántos seres humanos, cuántos niños terminan aprendiendo cosas que nunca les va a servir en la vida, que no van a tener utilidad práctica y que se ven obligados a repetir una y otro año materias que no van a
serle útiles y que se les recalca que repitan una y otra vez y que estudien aquello que no les agrada, que no tienen actitud, como acaba de decir usted. Y además que nunca le va a servir para nada. Claro, por eso no tiene utilidad práctica en su vida. Ese es el absurdo de los absurdos que se sigue cometiendo. Y si le preguntamos a un profesor, mire, yo ando mal, pero en tal materia soy excelente, lo siento, pero conmigo estás mal. Y se legitima ese absurdo. Y lo que es más, para muchos padres, tienen que repetir las materias que ya aprobaron, incluso en la que es excelente, porque es malo en algo. Entonces, ¿qué pasa? Solo se salvan los que tienen, si su menor aptitud es regular. Pero pobre desgraciado, el que tenga una escasa aptitud. Yo, por ejemplo, cuando decía lo que yo he estudiado, lo que he vivido y lo que sufrí, yo tengo la suerte y le agradezco cada día al profesor de música Carlos Alberto González en el Aguirre Abad, que cuando yo tenía 12 años me oyó cantar, se abalanzó casi por encima y me amenazó y me salvó la vida. ¿Qué pasó? Me dijo, si quieres pasar de año tienes que estar con la boca bien cerrada. Si abres la boca te quedas de año. Y 3 años estuve con la boca bien cerrada y eso me salvó. ¿Sí? Porque si hubiera sido otro profesor, digamos, me enseñaba, me forzaba y hasta ahí llegaba. Ajá. Porque yo no tengo, yo soy un sordo musical. El doctor Tabaré Vázquez, reelecto como presidente del Uruguay, él sufrió algo parecido. Pero yo tuve la suerte de tener al profesor González. Claro. Él en el primer año en Uruguay, el profesor le dijo, si quieres pasar de año, tienes que estar en el patio. ¿Así? Pero como a él le encantaba la música, se metía furtivamente a la clase. Y el profesor sin mirar le decía, Vázquez al patio. Ya le tenía bien calzada su voz. Vázquez al patio. Y se salvó. Y él me contó que la vida de él se la jugó el próximo año. Porque le tocó una profesora común de educación musical. Entonces, ella sí estuvo a punto de frustrar la vida de una persona 2 veces presidente, de los oncólogos más famosos del mundo, y que llevó a un club a ser campeón, a un club de tercera a ser campeón de fútbol en el Uruguay. Un señor muy brillante en esos campos. Claro, o sea que lo importante es que los profesores estuvieran preparados también para captar cuáles son las inclinaciones, capacidades, talentos, actitudes de los niños y más bien por allí apoyarlos, hacerlos más, acercarlos más a esa práctica, ¿no? En lugar de obligarles a algo que no tienen ni la más pequeña actitud, como el caso suyo que nos está contando. Y digamos, ayer una periodista del Telégrafo me planteó algo interesante, ¿no? La actitud un poco injusta o bastante injusta de los profesores. Cuando un alumno está distraído, cuando un alumno está escribiendo otra cosa o está pintando, entonces lo ven como un delito muy grande, ¿no? Cuando así no esté haciendo nada, pero si el alumno está pensando en su sueño, si está pensando en algo mejor de lo aburrido que es esa clase, claro, el profesor tiene que tolerar eso. Tiene que darse cuenta que yo me distraigo o voy a otro tema porque él no me llega a captar, porque él no sintoniza con mis aptitudes, claro, él no sintoniza con mis sueños, porque ahí hay un punto que hay que unir. Uno se realiza cuando se conecta el talento con los sueños, porque puede pasar dos cosas graves. Que me encante algo que no tengo aptitud, o lo que tengo aptitud no me gusta. Esa es una desgracia. ¿Puede suceder? Claro, por varios motivos. Porque sencillamente, bueno, a mí me pasó con el béisbol, ¿no? Yo practiqué un poco el béisbol y decían que tenía el mejor brazo de la ciudad del Ecuador como catcher, pero yo no le... Mi hermano era el mejor, ha sido el mejor beisbolista de todos los tiempos. Antulo Vera se llamaba, era un gran pitcher que tuvo un récord, no hit, no run, que en un partido nadie pudo batear una pelota, y en cambio era receptor. Y quería todo el mundo que yo me dedicara a eso, pero yo tenía el talento, la aptitud, pero no me gustaba. Entonces,
ahí Claro. nos empatamos con otro punto, que François Dolto decía, que un adolescente está salvado si tiene un proyecto. Y esto tiene que ver con el tema de las drogas. Si yo no conozco mi aptitud, mi talento superior, y si no la conecto con la educación, si no la cultivo, es una cuestión a media. Por eso es que es una parte importante conocer su aptitud mayor, y la segunda, cultivarla. Pero se da fallas en los sistemas educativos en toda América Latina, a excepción de Chile. Porque la solución al problema es que en la escuela, el ciclo básico y el bachillerato, la promoción sea por promedio. Para que las notas inferiores en alguna materia que no tengo aptitud o no me gusta o el profesor me desanima, yo las compenso con otras materias en las cuales tengo un alto desempeño. ¿Y qué se da el absurdo actualmente? Que yo me dedico, los padres pagan, dan dinero para la materia que yo no puedo. Y para ver si de una forma raspada paso. Pero ¿qué problema es? Que yo no me cultivé en lo mejor. Y hay que trabajar en los dos extremos. En lo que yo menos puedo y en lo que yo más puedo. Pero ¿de qué diablo sirve que yo me dedique a lo que más puedo, a lo que me gusta, a lo que yo vivo, si me voy a quedar de año? Lógico. Entonces las personas se tiran al abandono, se tiran a las drogas o a cualquier cosa, porque el sistema hace que yo fracase. Y para mí este es un problema mundial que tiene que ver con la marginalidad social, que tiene que ver con los asaltos, que tiene que ver con las personas que tienen 5, 10, 15, 20 veces detenidos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no cultivaron su mayor talento. Los pobres, pero una minoría, se salvan siendo futbolistas, pero por uno que se salva, 1000 fracasaron. Y los 999. Tenemos que estudiarles sus habilidades, tenemos que permitir que estudien. Debe ser un delito el que una persona no estudie. Cualquier infracción que tenga un alumno, en el caso de las drogas, no tenemos que estar buscando para expulgarlo, para botarlo, sino que tenemos que verle cuál es su talento, ver en qué forma se salva, tocarle el clic de la vida, el eureka, decía, para que salga adelante. Pero mientras yo estoy desanimado, mientras yo tengo rabia conmigo mismo, No puedo hacer. ¿cómo voy a hacerlo? Así es. Decía un famoso autor, Mel Levine, el libro se llama La pereza no existe. Porque a cualquier persona que está descuidado le decimos que es perezoso, que es vago. Y él dice que hay personas, y yo lo he comprobado, de mucho talento, que sencillamente nuestro cerebro hay unos aspectos en que no están como conectados para funcionar. Y él decía que hay que hacer como un bypass. Hay personas brillantes que fracasan en la universidad porque les da rabia de ver que son muy capaces, pero saben que fracasan. Entonces ahí viene la ayuda de cómo hacer puentes, de unir las diferentes potencialidades para que se orienten en un camino que yo triunfe. Claro, importantísimo, doctor, pero tenemos que irnos a un cortecito. Volvemos inmediatamente, amigos, después de unos pocos instantes. Sí. Estamos nuevamente con ustedes y vamos, yo tengo una inquietud grande, doctor Vera Manso. Hay una dificultad tal vez si no hay buena preparación de parte de los profesores, si ellos no logran identificar las actitudes, las capacidades, los talentos que tienen sus alumnos. ¿Cómo podrían ayudar a esos alumnos? Bueno, es deseable que en cualquier sistema los profesores sean excelentes, pero aún siéndolo no se resuelve el problema, porque si yo carezco de una aptitud, la aptitud matemática, musical o corporal o cualquiera, no depende del profesor, ni depende del sujeto, en este caso niño o adolescente. No es que no tengo esa aptitud. El profesor ya hizo lo suyo. Yo me esfuerzo, hago lo mío, pero el resultado es que no rindo. Entonces el sistema educativo, a través del sistema de promoción, tiene que contemplar esa situación. Desde antes, si yo no tenía piernas,
me exoneraban porque no podía saltar. Claro. Si yo si era invidente, me perdonaban porque no podía ver. Así tiene que ser el resto de las aptitudes. Claro. Si yo no tengo talento matemático, no me pueden exigir, no me pueden dar palo. ¿De qué sirve que me ofrezcan un viaje a Miami o a la Luna? O dar $1.000 millones si yo hago algo que no puedo hacer, que estoy vedado de hacer. Por eso esa famosa expresión afuera de la Universidad de Salamanca, que dice: lo que natura non da, Salamanca no presta. La educación no puede dar lo que la persona no tiene. Lo que se trata, yo pongo el ejemplo de la mano, colocada hacia arriba. El pulgar está más abajo, el índice, el medio es el más alto. El papel de cada profesor es que el punto de recibir, dar la educación en base a lo inmediato de cada aptitud. Lo que decía el famoso teoría de la zona próxima. El papel de cada profesor es enseñar inmediatamente después de cada aptitud. Porque si enseña por debajo es insuficiente. Si enseña muy arriba tampoco se lo capta. Pero hay que ver lo que yo tenga que enseñar, la zona del aprendizaje próximo. Pero si yo estoy bajísimo, no voy a avanzar muy lejos. Porque el profesor cumplió enseñándome lo inmediato que yo puedo aprender. Siempre lo inmediato. Y en este caso, por eso no es culpable ni el alumno ni el profesor. El que yo no tenga una aptitud. Claro. Pero el sistema sí es el responsable. Es el sistema de promoción equivocado, que se margina a la población para tener dominado. Veo hoy día el periódico preocupado de lo que va a pasar en Canadá. El 2016 se va a legalizar las drogas, el uso de la marihuana con fines recreativos. ¿Acaso que la marihuana sirve para todo? Está bien que sirva para una dolencia. Si se lo generaliza, se va a intoxicar a toda la población, se la va a hacer que no tenga conciencia. ¿Cómo va a tener conciencia alguien que está con la marihuana? Entonces, el que la gente no estudie o el que la gente esté en las drogas son formas de control y dominación político para que un sector esté ahí adormitado, dormido, y que no pueda, digamos, cumplir, no pueda tener conciencia de su situación y llegar a los más altos niveles de la espiritualidad. Lamentablemente el proyecto mundial de dominación de una élite que controla el mundo va por ahí, que haya un grupo de ricos muy chiquitos, una masa de personas capacitadas y los marginados, la mayoría, que tendrán que estar con las drogas o vivir en el asalto y que vivamos la ciudad y los barrios amurallados. Eso no tiene futuro. O sea que usted piensa que el problema, el auge que tenemos ahora en la juventud del consumo de drogas tenga que ver con esta mala orientación de nuestro sistema educativo. Es correcto. Y son presionados por los grupos de poder mundial. Ustedes pueden ver en Google, hay un comité mundial para la legalización de las drogas. Y están metidos hasta ex secretario general de las Naciones Unidas, ex presidentes de la República. Ahí está Gavidia y otros más, secretario general de la OEA. Están dentro del proyecto de drogar a la población mundial, como se hizo en la guerra de Vietnam con la juventud norteamericana, que se indujo, como se utilizaron a los Beatles, y ya está demostrado, no es especulación mía, que deliberadamente se metió las drogas para bloquear a la juventud que estaba en contra de la guerra. Y ahora, como una forma de control mundial, yo por ejemplo, vi entrando sin querer a la situación política muy cortita venezolana. Yo he revisado el reglamento y de buena fe se da una estupidez allá, porque hay una concepción militar de la educación media, siguiendo los criterios de Chávez, para mí en este plano equivocado, que hace que eso se excluya a la gente indisciplinada, entre comillas, que tenga mal rendimiento, etc. Es un error horroroso, y eso acontece en la mayoría de nuestros países, que haya una masa de marginados solo dedicados al asalto y a la vagancia.
porque son personas que no desarrollaron su talento, no se los ayudó, se los pilló como desgraciados para que ellos estén excluidos. Pero otra cosa, de pronto sí son gente que tiene capacidad, pero su mente es tan ligera que no puede concentrarse en la educación clásica que tenemos, pero tiene sus capacidades como para autoeducarse y desarrollar sus aptitudes sin necesidad de tener que estudiar historia o tener que estudiar física o de tener que estudiar matemáticas. Entonces, hay muchos talentos de estos que han ayudado al mundo y mientras tanto han sido pésimos estudiantes y un problema para los profesores. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Mire, este error que se da en la selección en los Estados Unidos, en Chile, en Colombia y ahora está en el Ecuador con los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Qué pasa? Solo se evalúan dos factores, la matemática y el lenguaje. Que se dice, entre comillas, las materias principales, mentira. Si yo soy músico o si soy pintor, eso no es lo principal. Si yo soy alguien que está en la danza, en el ballet, en el fútbol, en la acrobacia, no tiene nada que ver con eso. El dominio del cuerpo es más importante que lo otro. Entonces, se da ese absurdo todavía. En los exámenes de ingreso a la universidad, lamentablemente, solo se examina lo matemático, el lenguaje y lo espacial. Y hay otras personas, para ir a la Universidad de las Artes, no se requieren ninguna de esas tres aptitudes. Entonces, no se está explorando lo específico. Debieran de explorarse las 8 aptitudes o inteligencia y luego canalizar a las personas a las carreras en base a la aptitud dominante, porque sería un absurdo que alguien que tenga 950 sobre 1000 y que en el caso de lo espacial tuviera 700, vamos a suponer, que vaya a arte, que vaya a lo plástico, porque ahí se requiere lo espacial. O en el caso musical que se dé lo mismo, que sea, como en mi caso, que sea bueno en muchas cosas, menos en música, y yo vaya al conservatorio por tener el promedio más alto. Entonces sí que hay que unir, y usted dijo muy bien, capacidad la tiene todo el mundo, porque una persona tan minusválido no es malo en todo. Hay una habilidad que es más desarrollada que otra, y todo el mundo tiene derecho de llegar al límite en su educación. Pero lamentablemente, en la educación mundial, el 10% se queda en el primer grado. Cuando está demostrado de sobra, lo decimos en el libro, y hay una comisión del gobierno británico que demuestra que el 10% de los niños de Inglaterra, como acontece en el mundo, no tienen la madurez que se requiera para aprender a leer y escribir. Y por eso Finlandia, y en la época de la Unión Soviética y otros, recién se evaluaba eso a los 7 años, que la mayoría ya están maduros. Entonces se exige algo contra natura a la persona que no tiene desarrollado eso, pero le sobra aptitudes para otras cosas. Claro, no por eso es un bruto. Así es. Como decimos vulgarmente. No es bruto total. Todos somos retrasados en algún área. Toda persona tiene un área más débil que otra y tiene un área más desarrollada. Lo mismo le pasó a Einstein, el más grande personaje del siglo XX. Si Einstein hubiera estudiado en el Ecuador, él no pasaba el segundo grado. Y Einstein se graduó de bachiller con ayuda de un profesor alemán que engañaron y él simuló una enfermedad para poderse graduar en Suiza. Y él se presentó a un examen en la universidad y aprobó las materias más importantes y no aprobó el examen porque en otras literatura y otras que era malo no pudo. Y es una estupidez, porque él no se iba a dedicar a la literatura y sin embargo la literatura le impidió que sea bachiller. Es una prueba más. Una prueba más. Del absurdo. Del afán de discriminación. Se confunde el humanismo, que tengamos una formación en todo, que ser bueno en todo. Aquí nosotros queremos ser buenos en todo, y los que no lo son, afuera. ¿Y qué hacemos con ellos? Yo pienso que el presidente Correa ha hecho un extraordinario esfuerzo con 10.000 personas afuera, lo mejor. ¿Y el resto? ¿Y el resto? El esfuerzo de un país tiene que estar en el resto.
en los mejores y en el resto, porque cada quien tiene derecho a desarrollarse a su límite, cada quien tiene derecho a ser feliz. Y Muy no que bien. unos están convidados en la mesa y los otros Miranda, de la familia Miranda, los que otros comen. Yo le tengo una pregunta. ¿Hay alguna leve esperanza de que logremos todo este sueño que usted ha expresado? Pero esa pregunta me la contesta luego. Vamos a un corte comercial, y quiero invitarles, amigos y amigas, a que hagan las llamadas al 2680-594 de Teleradio para cualquier inquietud que ustedes quisieran también preguntar al doctor Edmundo Vera Manso. Además, invitarlos, mañana a las 7:30 de la noche estará haciéndose el lanzamiento del libro El derecho a estudiar hasta el límite de las actitudes y talentos. Justamente el autor es el doctor Edmundo Vera Manso. Mañana será el lanzamiento en Ollantay a las 7:30 de la noche. Así que están invitados todos. La entrada es completamente libre. La dirección de Ollantay, Tungurahua, entre 9 de octubre y Hurtado. Sí, Tungurahua 508, entre 9 de octubre y Hurtado. Sí. Bien, amigos, regresamos inmediatamente. Bien, regresamos a nuestro tema, Salud desde el Alma, en su programa de Teleradio. La entrevista al doctor Edmundo Vera Manso sobre el derecho a estudiar hasta el límite de las aptitudes y talentos. El mañana, recuerden, tenemos el lanzamiento de su libro en el Centro Integral Ollantay. Quedan cordialmente invitados. Bien, sigamos. Sí, yo tengo una pregunta que quedó pendiente. ¿Hay esperanza para los futuros estudiantes y para los actuales que están pequeños todavía en que se modifique esta tendencia tan nociva a discriminar al que no tiene actitudes que exige la educación actual, el sistema educativo actual? ¿Habrá cómo cambiar? Sí. Eso depende del presidente Rafael Correa Delgado. En el año anterior, con el decreto 366, firmado por el presidente, se modifica el artículo 196 del Reglamento de Educación, donde en 3 líneas se resuelve el problema en la primaria, en la educación básica y la básica media, que se llama. Sencillito. La promoción ahí será por promedio, y cuya nota será del promedio 7. De todas las materias. De todas las materias. Ah, qué bueno. Entonces yo escribí al presidente hace 3 semanas, y espero que se cumpla, que en 20 días se contesta. Le pido que amplíe el decreto y que tiene que hacer que la promoción en el bachillerato y en lo que anteriormente se llamaba el ciclo básico, ahora se llama básico superior, sea igual. Esa es la solución. Y no sabe el presidente y el país lo que ganaría. Padres que pagan 2 veces el año de los que aprobaron los hijos, que los hijos estudien 2 veces lo que ya aprobaron la mayoría de materias, que el Estado pague 2 veces a los profesores lo que ya aprobaron los alumnos. Es un ahorro económico. Claro. Y se expande la educación del país. Una educación que tiene un promedio muy bajo. Tenemos una cultura de 8 grados, de 8 años. Y marginados por esta causa. Yo calculo que son 240.000 personas que se quedan de año, solo en un año. 240.000, sumémosle 10 años. Claro. Son 2 millones y pico, que miserablemente se ha perdido el dinero. El presidente tiene una frase que me gustaría que la aplique aquí. ¿Ah, Y sí? dice que hay que ser extraordinariamente rápido y extraordinariamente bien. En este tema hemos sido extraordinariamente lentos y mal. No es suficiente la pregunta anterior suya. Si los profesores, mire, se capacitaran al máximo en el Ecuador o en el mundo o en Finlandia o en Estados Unidos, no se resolvería el problema. Excelentes profesores frente a la realidad de los alumnos que tienen diferencias individuales, que tienen una actitud diferente. Porque tendrían los profesores que engañar, porque además de enseñar bien, al descubrir que alguien no aprende, tendrían que subirle las notas. Así se resolvería el problema. Aquí no se trata de engañar. ¿Qué se ha hecho en la universidad y en el colegio, en la escuela hasta hace poco? Que es un gran negocio para un profesor encontrarse con un alumno que no rinda bien, porque le sacan dinero al padre en capacitación, en regalo. Y si es guapa la mamá de esa persona, corre peligro. Y en la universidad se cobran las cosas así. Claro. Entonces, el punto no es el profesor,
es el sistema de promoción que yo le llamo para la exclusión. Ya. Y con un subtítulo más largo, otra forma de terrorismo de Estado. Esto es lo que pasa en el África, esto pasa en toda América Latina. En el Uruguay había barrios que el 21% perdían el año en el primer grado. Yo hablé con las autoridades, ministros, pero no entendían, no conciben que una persona que es mala en una materia tenga que repetir en todo. Se lo ve como normal, está enraizada en las profundidades de un alma colonizada, que nos metieron esta idea hace cientos de años y tenemos que repetir este absurdo. Que Howard Gardner desde 1984 tiró por el suelo. Pero él cobardemente no unió las implicaciones de promoción con su teoría revolucionaria de las inteligencias múltiples. Eso le faltó, esa cobardía tuvo, que yo en un artículo la señalé. Sí, en este punto, cuando un niño, un joven, quiere, por ejemplo, estudiar, como lo mencionó ya usted, alguna de las ramas del arte, y es obligado a mantenerse dentro del sistema educativo, ¿cuál es la repercusión que usted ha visto que más incide? ¿Qué problema desencadena en ese joven, en ese niño? Sí, mira, antes de continuar tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Mire, no le escuché al comienzo porque recién acabo de llegar de la calle, pero muy interesante el tema que está tratando con el doctor. Y mire, yo le voy a decir una cosa, e inclusive no sé si existan todavía los colegios de comercio, y eso quisieron terminar, porque habían conseguido colegios de comercio, y querían, no sé, que lo cierren, yo no sé por qué razón. Ahora, de estos casos yo he visto muchos, como dice, claro, que tiene que ser bueno para todos, porque si no sirve para todo, ahora no sirve para nada. O sea que usted, por ejemplo, si se le daña, usted tiene que saber de grafitería, de electricidad, de todo. Si se le daña la llave, usted no va a conseguir un grafitero, sino que debe saber de grafitería desde el colegio, porque para que usted la arregle la llave, para que usted arregle la luz, para que usted, entonces eso es lo que quieren. Yo pienso que no es así, acaso que porque no sirva, qué bueno en una cosa que sea bueno, en una cosa pues bien, pues no, que lo haga bien, pero si al final quiere que sepa todo y al final no sabe nada. Sí. Yo también estoy de acuerdo, no sé, pues recién llevo sí. cuál es el tema, pero yo estoy de acuerdo como se hacía antes los colegios que, no, bueno, que estaban deficientes porque no había tecnología, pero tan mal así que han estado ahorita que con la tecnología estamos peor, está la gente más bruta, porque ahora sí, Gracias por su opinión, amiga. Ya. Continuamos contestando. Sí, pero sobre lo mismo. Antes habría una ventaja y una desventaja. La ventaja, que si alguien le tenía miedo o sabía que no tenía aptitud matemática, le huía y se iba a sociales o se iba a estudiar medicina u otra carrera. Biología, ¿no? Biología. Químico, biólogo. Ahora no hay escapatoria, porque ahora hay un bachillerato unificado. Ahora están ahí filosofía, biología, matemática y todo. Le guste o no le guste. La ventaja de esto es que cada día existe la ciencia está integrada. Y como era antes, era incompleto, porque en biología también se requiere matemática, y en matemática también se requiere biología. Entonces ahora hay una concepción interdisciplinaria, pluridisciplinaria, y eso está bien. Lo que está mal es el sistema de promoción. Ajá. Porque si yo soy malo en alguna materia en el bachillerato, estoy fregado. No pueden Porque- exigirme, ¿no? Porque me exigen igual en todas las materias, lo que es absurdo, contra natura. Tenemos otra llamada. Solo los semiperfectos se salvan, los que no son perfectos, afuera. Bien, buenos días. Sí, buenos días, yo el panel y al doctor y a la audiencia. Sí. Mire, estaba escuchando el programa, oí a esta señorita que acabó de llamar. Yo no comparto lo que ella dice. Mientras el ser humano se pueda preparar en lo que él está apto, está bien hecho. Yo, por ejemplo, no es que como dicen esta serie de MacGyver, tampoco uno no es MacGyver, pero como digo, no tiene un buen talento. Mire, yo, por ejemplo, yo soy un artesano, yo soy un instalador sanitario, lo que le llaman gasitero. Una vez fue una experiencia en Ordesa, me contrató un extranjero, un norteamericano, le arreglé la bomba de presión, le hice el vacío y por ahí una fuga. Pero ¿qué pasa? Que el problema estaba en el automático, que es parte eléctrica. Entonces dije, señor, usted tiene que buscar un electricista para hacer arreglo. Entonces, no, hijo, yo estaba joven, 23 años.
Pues, no, hijo, tú tienes que aprender para que tú des el servicio completo, porque esto se hace en otros países. Estudia. Entonces busqué un centro educativo, estudié 3 años y gracias a Dios eso me está dando más plata que la misma artillería, porque yo soy graduado soy un artesano de electricidad ahorita con un título y estoy dedicado a la electricidad en la construcción. ¿Y le gusta la electricidad a usted? Para todos, ¿no? Gracias, señores. Okay, Gracias, muchas Mira, gracias. es muy importante lo que ha mencionado, aunque no hay contradicción con lo anterior. El bachillerato unificado tiene esa ventaja, que al uno tener bases de varios elementos, uno puede irse por una de esas bases y cultivarse. En lo anterior uno quedaba colgado, porque si estaba yo en física y matemática y se desarrollaba los campos, había un vacío que yo no tenía base. Y Le causaba conflicto estudiar medicina si decidía cambiarse. sí, le faltaban conocimientos. Claro. Aquí el problema es sencillísimo, la solución. Solo se requiere la decisión. No cuesta un centavo, o cuesta lo que cuesta una hoja de papel que ahora no cuesta. Claro. Es hacer un decreto, Nada. tan solo de 3 líneas, o de 2 líneas, o de 1 línea, entra. Que se diga la promoción será por el promedio de las notas en el bachillerato. Qué Contemos bueno. las palabras, se acabó. Entonces ahí se salvan muchas personas. Y puede darse que hayan personas que se dediquen, por ejemplo, una cuestión que la universidad tiene que cambiar, en mi criterio, yo lo planteé hace 30 años, es que en el segundo año de la universidad debiera evaluarse a todo el mundo. Y los que no tengan un promedio más o menos alto, tienen que hacer un tecnológico de un solo año, y con 2 que tenía 3. Esto es válido en medicina, en abogacía y en todo. Porque, ¿qué pasa en medicina? Muchas personas, por falta de talento, se echan 10, 15 años la carrera y de pena se gradúan. Cuando hay una serie de tecnología en medicina, lo mismo pasa en derecho, que hay una serie de puestos intermedios que no se requiere ser abogado. Entonces, los tecnológicos sería una solución para muchos de estos casos de personas que tienen, para resolver los múltiples problemas diversos que tiene la sociedad. Entonces hay personas que se dedican a la refrigeración especializada y otras a la gafitería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero actualmente yo nunca puedo meterme, digamos, a la universidad, dirían, porque ahorita si yo me presentara a los exámenes no podría estudiar. Porque si yo quisiera estudiar algo de acuerdo a mi talento, estoy excluido porque me exigen lo que la especialidad que yo quiero no se necesita. Pero eso pasa. Tiene que contemplarse las múltiples aptitudes, y esas aptitudes orientan la diversidad de todos los estudios que existen. En la actitud del lenguaje hay un montón de campos, ¿no? Desde la literatura, del periodismo, el profesorado, etcétera, la matemática montaña, en lo corporal otro, y en todos los campos. Así es. Sí. Y eso lamentablemente no se hace porque hay un afán de que la mesa hay que comer mejor, que haya la menor cantidad de convidados, la menor cantidad de personas que esté preparada para comer, porque no hay de dónde sacar la comida. Entonces unos que coman, hay 2.000 millones de personas que viven con $2 diarios. Eso le pasa en el África y gran parte. Entonces no hay interés de preparar a la gente porque quitaría espacio para la comida. Muy bien, interesantísimo, doctor. Tenemos que hacer nuevamente una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes. Bueno, si estuviéramos en China, en Japón, las mujeres de 4ª categoría, pues. Bien, estamos nuevamente con ustedes, amigos y amigas, en su programa Salud desde el Alma. Aquí hay una pregunta que le tengo muy especial. Dice, para poner en tránsito ya las soluciones, para encaminar, ¿qué iniciativas se deben tomar en cuenta nosotros como ciudadanos y como ciudadanas? ¿Qué podemos hacer? Lo que se está haciendo en esta radio. Ajá. Que la mayor cantidad de personas tome conciencia. Las ideas solamente tienen fuerza cuando están en la conciencia de muchas personas. El aislamiento, el no comunicarnos, eso no ayuda. Porque incluso eso ayuda a cambiar a la humanidad. Porque al cambiar esas personas conscientes a los representantes nuestros, solo cambiará la humanidad cuando la mayoría tenga una conciencia de respeto, de paz,
de distribución equitativa. Entonces, lo mejor que se hace para cambiar hábitos de salud, hábitos educativos, es compartirlo, para que se convierta en una fuerza que exija el mejor cumplimiento en las disposiciones legales, que no se convierta en un favor o en patrimonio de unos pocos. Y ese es el papel extraordinario de los medios de comunicación, como se está haciendo aquí. Es una ventana para hacer clic con la conciencia. Somos diferentes en el momento que aprendemos algo. O sea, hay que dar más énfasis a esto, ¿no? Todas las áreas realmente, pero esta que ha tocado usted sobre la educación, me parece a mí fundamental, porque una persona que no está preparada, que no está educada, que no está bien orientada, no puede exigir nada, no puede reclamar nada, simplemente sigue obedeciendo ciegamente los mandatos de quienes nos gobiernan. Esto ya se lo ha aplicado desde hace miles de años. Se lo aplicaba en la China, se aplicaba en Grecia, incluso cuando éramos colonia de España, se prohibía que ingresaran libros que hicieran pensar a la persona. Hasta eso llegamos. Sí. Claro, la prohibición de la lectura de la Biblia fue por eso. No había derecho a pensar, sino lo que le decían. Claro. El gran cambio del protestantismo estuvo ahí, que en vez de que le digan otro lo que dice la Biblia, dedicarse a que las personas sepan leer para que ellos mismos interpreten y examinen y piensen. Esa es la gran diferencia que hay con el mundo. En Hitler se quemó también los libros para que la gente no lea, Sí, no se culturice. Eso ya, incluso en los pueblos donde hay los líderes, digamos, de mentalidad estrecha, pueblerina, hay esa intuición muy clara políticamente de que los otros no sepan más que yo. El mayor enemigo de un tiranuelo o de cualquier persona que tenga un dominio injusto de la realidad es que la gente se prepare. No es negocio para un populista. ¿Qué es el populismo? Como yo lo entiendo. Es expresar lo que el otro quiere, así le haga daño. Ese es populismo para mí. Me pide un absurdo, yo le digo que le voy a dar. Así sea, que sea perjudicial. En cambio, una actitud contraria es la actitud orientadora, educativa, que aconseja para borrar los mitos y prejuicios existentes. Y ahí estamos acabando a la ignorancia, estamos acabando al populismo, estamos acabando al engaño colectivo que se da. Entonces, la educación, ya hasta el mismo Bolívar lo expresaba, ¿no? No seremos colonizados por las armas, sino por la ignorancia. Claro, es más fácil, ¿no? Engañar y manipular a la gente mientras más ignorante se encuentre. De eso se trata. Y con esta concepción de la promoción, es un sistema de exclusión, es un atentado, es un crimen de lesa humanidad. Yo calculo, y lo cito por ahí, que se perjudica más o menos 100 millones de personas al año. 100 millones. Y entre nosotros, 250.000. Y hay estadísticas de esto para América Latina y para el mundo. No es antojadiza. Si son 100 millones, multipliquémoslo más por 10 años. Son 1.000 millones de personas que se perjudican. En no progresar un año más, y en otros alejarse para siempre, porque ningún adulto es tan tonto que si un hijo pierde 2 veces el año le va a poner por tercera vez. No, dice, ese burro a cargar, o si no, la mujer a la cocina, que termina ni en la cocina, sino en la prostitución, y el otro no termina cargando, sino termina robando. Y eso acontece en el Ecuador y en gran parte del mundo. Tengamos esperanza de que la situación cambie, seguir trabajando en esto de orientar a la comunidad, orientar a la humanidad para que despierte. Y esperemos que nuestro presidente, el doctor Rafael Correa, haga oídos
escuche a las cartas que usted ha mandado, ¿no? Pidiendo que se cambie ese detallito que parece simple, pero con una repercusión extraordinaria. Le cuento, y es una primicia. He decidido escribirle de nuevo el próximo lunes, a propósito de los cambios constitucionales que él plantea. Ajá. Yo planteo, hago la propuesta de que ese derecho se incluye en la Constitución. El derecho a estudiar hasta el límite de las aptitudes y talentos, que es más allá que lo que la mayoría de los países tienen, que es el derecho a la educación, que muchas veces es incompleto, porque yo te doy tienes el derecho a estudiar, pero eso no te garantizo que sigas, sino que en el mismo año te voto por ser malo en tal o cual materia, o porque te encontré con drogas, o por mala conducta, por ser rebelde. Y se está excluyendo los talentos que las personas tienen. Bien, unas últimas palabras, doctor Edmundo Vera, ya tenemos que concluir el programa. Un mensaje especial a los amigos que nos están escuchando. Que la clave en la vida es tener un autoconocimiento de nuestras aptitudes y talentos y asociarlos a un proyecto. Si tenemos un proyecto, ese niño, ese adolescente, ese adulto está salvado. Si no, está como un barco a la deriva, sin timonel, sin brújula, sin puerto. ¿De qué sirve tener dinero si no se sabe a dónde ir, si no se sabe qué estudiar, no se sabe qué prepararse? Está con los ojos perdido y sin conciencia. ¿De qué sirve internet? Que esté todo por encontrar, pero si yo no sé qué quiero. Entonces la clave es tener qué soy y a dónde quiero ir. Y agradezco mucho la oportunidad que me han dado ustedes por expresar estas ideas. Muchísimas gracias, doctor Edmundo Vera. Muchísimas gracias. Esperamos mañana los amigos, amigas, radioescuchas, estar presentes allí en el lanzamiento del libro muy importante. Yo había indicado los días anteriores lo necesario que es que educadores y tanto padres de familia estén presentes y escuchen directamente esta exposición del doctor Edmundo Vera Manso, porque nos interesa a todos como humanos que somos, como miembros de una sociedad que necesita cambiar las bases para poder avanzar. Bien, muchas gracias aquí a todos los amigos y a Teleradio, pues, por este programa maravilloso que nos permite entrar en contacto con la comunidad. Mañana tendremos pues el mismo programa. Buenos días, buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias a todos y muchas bendiciones. Qué bueno.